días, alumnos del primero de secundaria. Primero vamos a iniciar con un breve repaso, ya que su examen parcial se aproxima la siguiente semana. Y vamos a avanzar por lo demás. Vamos a empezar primero por la unidad 1, que es el repaso que se le va a hacer de la primera unidad, que es el fascinante mundo de la biología. Vamos a ver los 5 capítulos que ya se habían visto, como para que lo puedan entender. Era biología en su campo de estudio, la historia de la biología, ser vivo, vida y vida, niveles de organización y nivel biológico. Bueno, vamos a ver primero qué es biología. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo primordial que se tienen que acordar es que de dónde vienen las dos palabras griegas o qué significan, ¿no? Para poder saber cuál es su significado de biología. Entonces, primero tienes que desglosar la palabra bio y en logía. Bio, ¿qué es? Vida. Y logos o logía es estudio. Entonces, en conclusión, ¿qué es biología? Va a ser el estudio de la vida o la ciencia que va a estudiar la vida. También tienen que acordarse esto. Personas que acuñaron el término o que por primera vez dijeron la palabra biología fueron Jean-Baptiste Lamarck y Reinhold Treviranos. ¿Ya? Acuérdense. Más que todo Lamarck y Treviranos. Lo vamos a resaltar como para que lo puedan estudiar. Lamarck y Treviranos. ¿Ya? Entonces, luego también quiero que se acuerden quién es el padre de la biología. ¿Quién era? Aristóteles. Y también tienen que ver las ramas de la biología. Entonces, tienen que acordarse todas estas ramas. Vamos a contar 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 ramas, en las cuales hay subramas, ¿no? Entonces, la primera rama que vamos a ver es la anatomía. La anatomía que estudiaba su estructura o la composición de un ser vivo, ¿no? Cómo está estructurado, su morfología, como por ejemplo, ¿se acuerdan de, digamos, los sistemas, como por ejemplo los músculos? Un cuerpo humano está formado por músculos, huesos, todo eso, ¿no? Es la anatomía, la estructura, acuérdense. La botánica que estudiaba, sí, estudiaba las plantas, ¿ya? Habían dos tipos de plantas, una sin semillas y otra con semillas. La que tenía semillas era fanerógamas y la que no tenía, criptógamas, ¿no? Acuérdense. La siguiente rama era la citología. La citología que estudiaba, ¿alguien que diga? La citología estudiaba a las células. Entonces, citología, células. Bioquímica, también que estudiaba, si te dice bioquímica, muy bien, estudiaba a los compuestos químicos que formaban a los seres vivos. Luego la otra rama era la ecología. La ecología que estudiaba, la ecología estudiaba a la relación de los seres vivos con su medio ambiente, ¿se acuerdan? Ya. Seres vivos con el medio ambiente, eso es la ecología. La embriología, embrión, acuérdense de embrión. Entonces, lo que estudia la embriología es desde la concepción hasta su nacimiento de ese ser vivo. La etología, ¿qué estudiaba la etología? Sí, lo que estudiaba era el comportamiento de los seres vivos. Luego veíamos la evolución. ¿La evolución que estudiaba? Sí, la evolución estudiaba el paso a través del tiempo de un ser vivo, ¿no? Cómo es que iba cambiando o mejorando
de acuerdo a las circunstancias ambientales o temporales, ¿no? La siguiente rama que habíamos visto era la fisiología. La fisiología, ¿se acuerdan? Era con F de función, así como con F, ¿ya? Acuérdense. Entonces, fisiología estudiaba la función. Y la siguiente rama sería la genética. ¿Qué estudiaba la genética? Sí, muy bien, la herencia o los genes, cómo es que pasaban los genes de un individuo a otro. Entonces, eso estudiaba la genética. La histología, ya también que estudiaba. Sí, muy bien, a los tejidos. La microbiología, claro, su nombre mismo lo dice, microbio, te estoy diciendo, ¿no? Microbiología. ¿Cómo era? Microbiología. Entonces, la microbiología va a estudiar a los microorganismos que acá se podía dividir en varios, ¿no? Los que estudiaban a los virus, que era la virología, a las bacterias, bacteriología, a los protozoarios, protozoología, ¿se acuerdan? Luego la paleontología, que estudiaba la paleontología a los restos fósiles. Luego que estudiaba la taxonomía. Sí, la taxonomía estudiaba la clasificación. Entonces, la clasificación de los seres vivos, que estaban desde los reinos hasta sus especies, ¿no es cierto? Y por último, la zoología. Entonces, ¿qué estudiaba la zoología? Estudiaba a los animales. Entonces, acá se dividía, ¿no? En malacología, que estudiaba a los moluscos, a la carcinología, que estudiaba los crustáceos, a la mastozoología, que estudiaba los mamíferos, la herpetología, que estudiaba los reptiles, etcétera, ¿no? Habíamos visto, traten de repasar, por favor. Ya, vamos a seguir con la historia de la biología. Bueno, ese es el segundo capítulo que hemos visto en la primera unidad. Entonces, vamos a seguir. Primero habíamos visto la edad antigua, que empezaba con la invención de la escritura hasta los 746 después de Cristo. Lo que se tienen que acordar es, más que todo, que en dos países sobresalen diferentes personajes, como por ejemplo en Grecia, Aristóteles, que es el padre de la biología, que ya lo habíamos visto hace un rato, y Teofrasto, que es el padre de la botánica. Y en Roma tienen que acordarse de Galeno. Galeno fue uno de los que aportó más que todo en la medicina, ¿ya? Luego habíamos visto la Edad Media, que precede a esta, ¿no? Entonces va a empezar en los 476 hasta 1453 después de Cristo. Lo que se tienen que acordar es que es esto, que predomina la filosofía escolástica. ¿A qué se refiere con filosofía escolástica? Es la doctrina religiosa católica. Entonces, las personas que estuvieron en esta Edad Media fueron personas cristianas. Entonces, acá vamos a resaltar a Avicena con su canon de la medicina. Es un libro que influyó mucho en la medicina. Y San Alberto Magno. Solo acuérdense que San Alberto Magno estuvo en esta Edad Media. En la Edad Moderna, ya también, que precede a la anterior, va a iniciar en 1453 hasta 1789. Tienen que acordarse de Andrés Vesalio, que fue el padre de la anatomía, Servet, que ayudó en la circulación sanguínea porque descubrió cómo era la circulación sanguínea, Harvey, que descubrió que el corazón era el órgano que bombeaba toda la sangre,
no se confundan entre Servet ni Harvey, porque Servet es el que habla de circulación sanguínea y Harvey es que el corazón es una bomba. Leeuwenhoek es el que habla sobre microbiología, estudia los microbios o microorganismos. Robert Hooke, que es el padre de la citología, y Linneo, que es el padre de la taxonomía. ¿Qué era la taxonomía? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto hace un ratito. Sí, es el estudio de la clasificación de los seres vivos. Entonces, ¿a quiénes tienen que recordar? A Besalio, que era el padre de la anatomía, Servet sobre circulación con S, aunque sea, como suena con S igual, circulación, Servet. Harvey, que el corazón es una bomba. Leeuwenhoek, a los microbios, estudia los microbios. Hooke, que es el que estudia a la citología, es el padre de la citología. Y Carlos Linneo, de la taxonomía. La edad contemporánea ya también inicia en 1789 hasta la actualidad. Entonces tenemos que ver a Charles Darwin. Darwin es el que escribe El origen de las especies. Acá Darwin en su libro escribe cómo es que evolucionan las especies, o sea, acá habla de la evolución. Darwin, evolución. Pero acuérdense del libro, Pasteur es el que hace que la generación espontánea termine, ya que comprueba que esto es falso, ¿ya? Mendel, acuérdense que es el que estudia todo sobre herencia y genética. Entonces, Gregor Mendel, herencia y genética. Haeckel, a su vez, ya también es el padre de la ecología. Entonces, ¿qué era ecología? ¿Se acuerdan? Sí, es el estudio de la relación que tiene un ser vivo con su medio ambiente, ¿ya? Acuérdense. Oparin ya también es el que escribe su libro El origen de la vida sobre la Tierra. Darwin, que era evolución, es lo que hablaba acá, el origen de las especies. Y Oparin es el que habla de cómo se ha originado la vida, cómo empieza la vida en la Tierra. Ya, ese es su libro. Fleming es el que descubre la penicilina, acuérdense, Fleming, penicilina. Watson y Crick hacen el modelo del ADN. Konrad Lorenz estudia la etología. ¿Qué era la etología? La etología lo que era estudiaba a la relación entre los animales. ¿Ya? La etología es el comportamiento de los animales, como por ejemplo, digamos, un gato, ¿cómo se comporta? Va a perseguir a los ratones, va a empezar a cazar y todo eso. Entonces, eso es etología. Vamos a seguir con ¿qué es vida y ser vivo? Vida, hemos visto que era un estado particular en el cual nosotros podemos ver que un organismo empezaba o tenía características diferentes que lo diferenciaban de un estado inerte, ¿no? Y ser vivo era el cuerpo también organizado y complejo, ¿no? Vida es el estado, pero ser vivo es el cuerpo. Luego vamos a ver sus características. Las características van a ser, como decir, las manifestaciones de un ser vivo que tienen, son las diferencias que nos van a ayudar a distinguir a un ser vivo de uno inerte. Entonces, van a tener organización compleja. ¿A qué se refiere con organización compleja? Se refiere a que nosotros estamos organizados desde células o átomos, desde los átomos hasta un ecosistema. Entonces, nosotros tenemos una organización compleja que va desde célula hasta un ecosistema. Luego, la reproducción es una característica en la cual va a permitir que el individuo
permanezca a través del tiempo, dejando descendencia. Entonces, reproducción, descendencia. La otra característica es el metabolismo. El metabolismo, ¿se acuerdan que era? Era el intercambio entre energía y materia. Entonces, eran los cambios que un ser vivo experimentaba, ya sea en su alimentación, su respiración, las diferentes funciones que el ser vivo tenía dentro de su cuerpo. Entonces, era el intercambio entre energía y materia. La irritabilidad, ya también, que era, digamos, cuando tú te dices, digamos, cuando tú te molestas por algo, ay, te has irritado rápido, o cuando algo te, digamos, te pica o tienes alergias, se ha irritado, dices, ¿no? Entonces, ¿qué es irritabilidad? Irritabilidad es cuando un estímulo externo o algo que causa eso, una causa externa, viene, digamos, y empieza a molestar a ese ser vivo, molesta, y este responde, digamos. Responde de diferentes maneras, como por ejemplo, si digamos un mosquito te pica, tu piel que hace se pone roja esa parte, ¿no? Esa es la irritabilidad, ¿ya? ¿Qué era entonces? Era el que un estímulo venía y tú respondías. Entonces, es la respuesta a un estímulo, ¿ya? Esa es irritabilidad. Homeostasis, ¿se acuerdan qué era? Homeostasis ya también era el equilibrio. Acuérdense, homeostasis, equilibrio del medio interno. Solo quiero que se acuerden eso, equilibrio del medio interno. Crecimiento era el aumento del tamaño, ¿no? De el ser vivo. Pero en este caso habían dos maneras. Uno que era por hiperplasia y otro que era por hipertrofia. ¿Qué era hiperplasia? Aumento en número de células. Y hipertrofia era aumento del tamaño de la célula. Ya acuérdense de esos dos. Y adaptación ya también es casi similar a la irritabilidad, solo que acá el estímulo va a ser permanente. Acá es temporal, va a pasar el estímulo, pero acá va a ser permanente, va a durar largo tiempo. Entonces tu cuerpo se va a adaptar. Entonces digamos, ponte el ejemplo de que el estímulo sea frío, el frío. Entonces tu cuerpo se va a adaptar a la temperatura. ¿Ya? Vamos a ver ya también los niveles de organización. Con esto terminamos el repaso, por favor. Con los niveles de organización, son 3 niveles de organización. El nivel químico, biológico y ecológico. El nivel químico también es llamado abiótico, porque no tiene vida. Porque recién acá empieza la vida, en el nivel biológico, ¿ya? El nivel químico se divide a su vez en bioátomos y biomoléculas, ¿ya? Los bioátomos van a ser átomos que van a estar presentes en los seres vivos, como por ejemplo el carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre, etc. Estos van a cumplir diferentes funciones dentro del organismo. Y las biomoléculas pueden ser de dos tipos, pero tomando en cuenta de qué es una molécula va a ser la unión de átomos. Entonces, pueden ser de dos tipos, ya sea inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas a su vez van a ser el agua, las sales minerales y los gases. El agua va a ser una molécula importante ya que va a tener diferentes propiedades, que estas van a estar en la unidad 2, las sales minerales que también van a ayudar a diferentes funciones de nuestros organismos, y gases como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, que van a estar presentes en nuestra respiración, y el ozono,
que está presente en nuestra atmósfera. Y el otro tipo de moléculas son las orgánicas, que recuerden que una diferencia entre moléculas inorgánicas y orgánicas es la presencia de enlaces de carbono-carbono. Entonces, las orgánicas tienen enlace carbono-carbono, pero las inorgánicas no. Entonces, las orgánicas se dividen a su vez en glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Estos los vamos a ver en la segunda unidad y les voy a hacer también repaso de eso. Luego, los niveles de organización el segundo va a ser el biológico, que va a comenzar con la célula, que es la mínima unidad de vida. Luego, la unión de células va a formar tejidos, los tejidos que van a ser conjuntos de células que van a cumplir una función. Luego, los tejidos van a formar órganos. Los órganos van a ser de diferentes tipos de tejido. Luego los órganos van a formar sistemas. El sistema, por ejemplo, óseo, el sistema digestivo, respiratorio, etc. Y el conjunto de sistemas van a formar a un individuo o organismo. Luego este individuo va a pasar, digamos, se junta con los mismos individuos de su misma raza, como decía. Va a pasar al sistema o al nivel de organización ecológico, donde ya también no solo es un individuo, sino son varios. Empieza con la especie. La especie es el conjunto de individuos capaces de reproducirse y generar descendencia fértil, ¿ya? La especie va a formar la población. La población es conjunto de individuos de la misma especie. El conjunto de poblaciones va a ser una comunidad. Luego, la comunidad más su medio ambiente va a formar el ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas va a formar la biosfera, ¿ya? En esa última unidad, que es la 5, habla de los híbridos, que era un organismo vivo que se juntaba del cruce o la unión de dos razas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, pero estos híbridos podrían nacer estériles, o sea, sin descendencia. O sea, iban a ser incapaces de tener descendencia. Los ejemplos eran el balfín, que era el delfín, más una orca, la mula, que es la yegua, más el burro, un tigardo, que es un tigre, más un leopardo, una cama, que es un camello, más una llama. Entonces, hasta acá es su repaso. Por favor, la siguiente semana les voy a tomar un examen. Traten de repasar todo esto. Yo también les he hecho un repaso hace 2 semanas, creo. Por favor, vean eso y vean este último repaso más. Y vamos a empezar la clase con el estudio del citoplasma, que va a ser el capítulo 3 de la tercera unidad. Vamos a hablar primero, ya hemos visto, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿qué era citoplasma? El citoplasma va a ser un líquido viscoso, transparente e incoloro. Está resaltado para que se acuerden más que todo eso. Entonces es un líquido, es de consistencia líquida, viscosa, transparente e incoloro, o sea, no tiene color. Parecido a la clara del huevo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que es un tipo de células, el huevo? Entonces, igual que la clara, eso es el citoplasma. Su composición es variable, puede estar formado por 80% de agua, sales orgánicas, carbohidratos, grasas, proteínas, etc. Entonces, vamos a ver las partes del citoplasma. Son 3. El citoesqueleto, el citosol y los organelos. El citoesqueleto va a ser el armazón de las células. Entonces va a ser la que va a darle la forma y el movimiento a la célula. El citosol va a ser la parte líquida.
va a estar compuesta de agua y sustancias. Diferentes sustancias disueltas, ya sean carbohidratos, grasas, fosfolípidos, sales, etc. Y los organelos, que van a ser como los órganos, es como decir que son los órganos que van a desempeñar las funciones más importantes de la célula para que pueda sobrevivir. Entonces, seguimos. ¿Qué es un organelo? Un organelo van a ser estructuras membranosas contenidas en el citoplasma, ¿ya? Estas van a estar presentes ya sean en células eucariotas y en procariotas. Ya hemos visto que eucariotas son los que tienen núcleos y procariotas no tienen o tienen un falso núcleo llamado nucleoide, que realizan diferentes funciones, ¿no? Entonces son estructuras membranosas que realizan diferentes funciones y están presentes en el citoplasma de células eucariotas y procariotas. Entonces, acá vamos a ver algunos ejemplos. La célula procariota va a tener ribosomas más que todo y el ADN o el nucleolo, ¿no? El flagelo, los mesosomas, que van a ser la membrana interna cuando se empieza a doblar hacia adentro, ese es un mesosoma. Ya, y la célula eucarionte va a tener todos los tipos de organelos, ¿ya? Entonces, como vacuolas, el núcleo, el aparato de Golgi, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, liso, mitocondrias, cloroplastos, centriolos, etc. Entonces, vamos a ver su clasificación. Los organelos celulares se clasifican en organelos membranosos y en estructuras celulares. Los organelos membranosos, conteniendo la membrana plasmática, van a ser mitocondrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, el lisosoma, vacuola, peroxisoma, cloroplasto, membrana nuclear y el núcleo. Las estructuras celulares, en cambio, van a ser estructuras que van a estar presentes, no van a cumplir una función especial para su supervivencia de la célula, pero van a ayudar a su estructura para que no pierda la estructura de la célula. Entonces va a ser la pared celular, el citoesqueleto, aparato de Golgi, el ribosoma, los centriolos y los nucleolos. El primer organelo que vamos a ver va a ser la mitocondria. ¿Qué es una mitocondria? Va a ser un organelo que tiene dos membranas, una interna y otra externa. La interna va a formar crestas y ambas membranas van a estar compuestas de lipoproteínas. Acá vamos a ver. Tiene su membrana externa, parece una salchichita, ¿no? Su membrana externa, su membrana interna va a formar crestas. Estas son las crestas mitocondriales, donde se va a anclar, o sea, se va a pegar su material genético, que es el ADN, que va a ser circular, ¿ya? Va a tener su espacio intermembrana, que va a ser el espacio entre las dos membranas, va a tener ribosomas y la matriz, que va a ser como su citoplasma, ¿ya? Entonces, ¿qué función cumple? Va a participar en la respiración celular. Lo vamos a señalar bien. Entonces, respiración celular. También en la matriz, o sea, en su citoplasma, va a llevarse a cabo el ciclo de Krebs y del ácido cítrico. En las crestas ya también, o sea, acá, en estas crestas, ya también va a ser la respiración celular y la fosforilación oxidativa. Estas funciones las vamos a ver más adelante. Entonces, solo quiero que se acuerden esto, que van a ser centrales de energía. Entonces, la mitocondria va a generar la energía para la célula gracias a estas funciones, ¿ya? A la respiración celular, fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. El segundo organelo que vamos a ver
es la vacuola. ¿Qué es la vacuola? Son organelos redondos con una membrana, solo una membrana. Y acá lo vamos a ver. Más que todo va a estar presente en las células vegetales y en microorganismos como la Euglena viridis, las amebas, etc. Entonces acá ven una vacuola que va a estar presente en células vegetales. ¿Para qué sirve o cuál es su función? Van a ser reguladores osmóticos. Entonces lo vamos a marcar. Regulador osmótico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Van a expulsar el exceso de agua del interior hacia el exterior. También van a contener enzimas, también va a almacenar agua, nutrientes o sustancias que va a elaborar o va a necesitar la célula. Entonces, ¿qué quiero que se acuerden, sí o sí? Reguladoras osmóticas, ¿ya? ¿En quién estaba presente? En células vegetales, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Los ribosomas, a su vez, es el tercer organelo que vamos a ver. Van a ser estructuras globulares, no tienen membrana, acuérdense de eso, lo voy a subrayar. Carentes de membrana, van a estar formados por proteínas, o sea, tienen proteínas y ARN ribosómico, ¿ya? Tiene, esta se va a formar dos subunidades, una mayor y otra menor. Aquí está una subunidad menor y otra mayor. Entonces, ¿su función cuál es? Son orgánulos sintéticos, van a sintetizar proteínas. Solo quiero que se acuerden eso, que ayudan a la síntesis de proteínas, ¿ok? Entonces, retomando, son carentes de membrana y globulares, compuestos por proteínas y ARN ribosómico. Luego, la función es síntesis o sintetizan proteínas, ¿ya? Eso es lo que quiero que se acuerden. El centriolo ya también va a ser una estructura tubular constituido por 9 tripletes de microtúbulos, pero nada en el centro, ¿ya? Van a ayudar en la formación de filamentos que constituyen el uso cromático para la división del núcleo, ¿ya? Entonces, intervienen en la división del núcleo celular, ¿ok? Solo quiero que se acuerden de eso, que ayuda en la división del núcleo y que están compuestos por 9 tripletes de microtúbulos, ¿ya? Otro organelo que vamos a ver es el plastidio. Estos van a ser organelos de células vegetales, ¿ya? Solo de células vegetales. Tienen forma esférica y oval. Van a estar relacionadas con la pigmentación, fotosíntesis, ¿ya? Pero eso es en el cloroplasto. Y acumulación de diferentes sustancias va a ser el leucoplasto. Entonces, acá vamos a ver diferentes tipos de plastos o plastidios. ¿A qué se refiere con protoplasto? Protoplasto va a ser como decir, la célula madre que va a dar origen a los diferentes tipos de plastidios, ¿ya? El etioplasto va a ser el plastidio que va a tener gránulos muy pequeños, ¿ya? Luego, este va a dar origen a dos. Este puede dar origen a estos, o de frente, el protoplasto dar origen al cromoplasto y a estos, ¿no? Entonces, el cromoplasto va a ser un plasto que va a tener diferente tipo de pigmento que sea diferente a la clorofila.
y el cloroplasto va a tener clorofila. En cambio, el leucoplasto va a ser un plasto que no va a tener color, no va a tener pigmentación. Este leucoplasto va a ser de almacén. Entonces, ¿cómo va a ser de almacén? Se va a diferenciar. Uno en proteinoplasto, ya su nombre te indica proteíno. Entonces, va a almacenar proteínas, óleo, grasas, amilo, almidón, y este amiloplasto puede dar origen al estatolito. Un estatolito va a ser como una célula pétrea dura. ¿Alguna vez han comido pera? Si han comido alguna vez una pera, tienen como piedritas bien menuditas. Esos son los estatolitos, ¿ya? Acá vamos a ver el principal plastidio, que es el cloroplasto, que sí o sí quiero que se acuerden que su función es la fotosíntesis. Ya, acuérdense eso, interviene en la fotosíntesis. Tiene dos estructuras, ¿no? Una que es la grana y otra que es la estroma. La grana es esto, que está el grano, ¿ya? Y el estroma es esto, que es su citoplasma, como decía. Entonces, la estroma va a contener todo el material genético, ribosomas, etc. ¿Ya? Tiene dos membranas, ¿ya? Dos membranas, una externa y otra interna, ¿ya? Pero quiero que sí se acuerden que interviene en la fotosíntesis. Entonces tiene dos estructuras, la grana y el estroma, ¿ya? Y dos membranas. E interviene en la fotosíntesis. Los lisosomas van a ser estructuras esféricas, ¿ya? Tienen una membrana, que son producidas por el aparato de Golgi, o sea, su origen, aparato de Golgi. Estos sí o sí contienen enzimas para digerir. Entonces, ¿cuál es su función? Digestión, ¿ya? Esa es su función, digestión. Acuérdense, origen, aparato de Golgi. Es esférico, tienen una membrana. Y su función es digestión. Acá está. El aparato de Golgi va a formar vesículas que va a tener diferentes enzimas y así se va a formar un lisosoma primario. Este lisosoma se va a juntar con, digamos, un microbio. Lo va a envolver y se va a formar un lisosoma secundario. Y luego va a disolver al microbio y lo va a eliminar. Acá está su estructura, tiene una membrana, enzimas y proteínas en su membrana. Bueno, vamos a terminar con sistema de endomembranas. El primer sistema de endomembrana que vamos a ver es el retículo endoplasmático. Es un conjunto de membranas. Acuérdense. Se ubican desde el citoplasma hasta la membrana celular. Son dos, liso y rugoso. Entonces, el liso, acuérdense con L, ¿sí? De lípidos, síntesis de lípidos, interviene en la síntesis de lípidos. Y rugoso en el de proteínas. Solo acuérdense eso. El liso de lípidos y el rugoso de proteínas, ¿ya? Solo esa es su función. Luego vamos a ver el aparato de Golgi, que es un sistema de cisternas, esas sí, cisternas apiladas, ¿ya? Y de vesículas. Entonces, este va a ser el aparato de Golgi. Estas son las cisternas y estas son las vesículas. Entonces va a tener dos caras, cara cis convexa y cara trans cóncava, ¿ya?
Lo que va a hacer es clasificar, madurar y transportar las proteínas. Entonces, lo que hace es como decir que es una fábrica donde clasifica todo, ¿ya? Es la maduración más que todo de proteínas, ¿ya? Luego vamos a ver el núcleo, que es una estructura de células solo en células eucariotas. Va a contener el material genético. Esto va a estar organizado en cromosomas, que va a ser el ADN más histonas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el núcleo? El núcleo es una estructura que va a caracterizar a las células eucariotas. Este va a tener el material genético, que es el ADN, envuelto con histonas. Entonces, estas son sus partes. Este es el nucleolo, va a estar formado por cromatina, va a tener ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, porque tiene ribosomas, por eso le da el aspecto rugoso, poros nucleares y envoltura nuclear. Acá vamos a ver sus partes. Tiene membrana nuclear o carioteca, que va a ser la envoltura del núcleo. Luego va a tener el jugo nuclear o carioplasma. Este va a ser la porción líquida o coloidal. Va a tener agua, proteínas y diferentes sustancias. La cromatina, que va a ser el ADN más histonas. Y el nucleolo, que va a estar formado por ARN y proteínas. Y también se va a encargar de formar los ribosomas. Acá vamos a ver cómo está la cromatina condensada. Este es el ADN, se junta con histonas y luego se envuelve, se empaqueta, se empaqueta, se empaqueta, y esto va a estar presente en el núcleo. Entonces, ¿qué son? Este es el ADN, ¿ya? Va a darle 2 vueltas y media a este conjunto de proteínas que se van a denominar histonas. Esta unión de ADN más histonas se va a denominar nucleosoma. Y entre nucleosoma y nucleosoma va a haber un ADN linker o de unión, ¿ya? Entonces, bueno, creo que eso es todo. Nos vamos a ver en la siguiente clase y les daré su tarea. Ya. También vamos a ver la unidad 3, los procesos vitales, que primero vamos a ver las funciones biológicas. ¿Qué es una función biológica? La función biológica va a ser las funciones que van a mantener la vida, ¿ya? Es como decir que son diferentes actos que nos van a mantener a nosotros con vida. Entonces, estas funciones van a ser 4. De nutrición, que es como decir que conseguir diferentes tipos de moléculas o materiales o materia para poder para obtener alimentos y energía. Entonces, luego es la reproducción, que es la capacidad de producir células y organismos para mantener la descendencia, ¿no? La relación, que es la capacidad de reaccionar ya sea a los cambios ambientales, y la locomoción, que es el desplazamiento o movimientos involuntarios, que nos ayuda a responder a los diferentes estímulos que hay en el medio ambiente. Vamos a ver la función de nutrición. Entonces, este va a ser un conjunto de procesos en el cual el organismo va a conseguir diferentes sustancias para obtener energía y mantener nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, es importante porque nos va a ayudar a adquirir diferentes insumos o alimentos, ya sean necesarios, y también nos va a permitir obtener, transformar y aprovechar los alimentos, obtener energía, aumentar el tamaño de las células y conservar nuestra vida.
Acá vamos a ver los tipos de nutrición. Hay una nutrición autótrofa donde los organismos van a ser capaces de sintetizar su alimento. Es propio de las plantas, entonces. Esto se da en la fotosíntesis. La planta captura la luz, hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, lo que hace es circula y todo ocurre en la hoja, ¿ya? La clorofila capta la energía de la luz solar, bota oxígeno, entra CO2. Entonces el CO2 más el agua más las sales minerales va a producir glucosa y oxígeno. Y el oxígeno se va y la glucosa va a ser el principal alimento de las plantas. Ya, entonces quiero que se acuerden sí o sí que son capaces de capturar la energía y transformar esa energía en sus alimentos. Luego la nutrición heterótrofa va a ser de los organismos que no van a ser capaces de fabricar su alimento. Son de 3 tipos: holozoica, saprofítica y los de parásitos. La holozoica va a ser de los animales, va a ser una característica de todos los tipos de animales. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. La saprofítica es ya también va a ser característica de los organismos unicelulares y los diferentes tipos de hongos, ya que ellos van a ser capaces de desintegrar la materia viva o los organismos muertos. Y los parásitos, que vamos a entender que un parásito es un individuo o un organismo que va a vivir a expensas o, como decir, va a ser como un inquilino de tu propio cuerpo, que va a estar alimentándose de tus propios alimentos. Y hay 2 tipos de parásitos, uno endoparásitos y otro que son ectoparásitos. Acá lo vamos a ver con ejemplos. Esta es la nutrición holozoica, que es más que todo en todos los seres vivos, en todos los animales. Entonces se va a clasificar así. Va a estar presente en los herbívoros que comen plantas, los carnívoros que comen carne, los omnívoros que comen carne y plantas, y los carroñeros que comen las sobras o la carroña que deja el carnívoro. La saprofítica, que está presente en hongos, en bacterias, en microorganismos que descomponen la materia viva o los organismos muertos. Y acá vemos los ectoparásitos. Los ectoparásitos que van a ser hospederos que van a estar adheridos en la piel, como pulgas, piojos, sanguijuelas, etc. Y los endoparásitos que no los puse acá, que van a ser como bacterias, virus, microorganismos pequeños que van a estar dentro de nuestro cuerpo dañándolo. Ya eso sería todo. Nos vemos a la siguiente clase, que va a ser su examen. Traten de repasar el primer repaso que les envié hace 2 semanas y este último que estamos viendo, que va a ser más que todo la primera unidad. Por favor, lean la primera unidad y nos vemos en la siguiente clase.